Hola, ¿cómo estamos? Buenos días. Hoy día miércoles, el título del repaso dice La buena noticia del lugar santísimo. Para empezar, vamos a orar. Oremos. Padre amado, queremos pedir tu protección y tu guía. Guárdanos, te lo pedimos en el santo nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Cuál será esa buena noticia? Bueno, la respuesta lo tiene Hebreos, el capítulo número 4. Ya. Ahí habla del sumo sacerdote. El sumo sacerdote no de esta tierra, sino del cielo. A ver, el 14 y el 15. Ya, la palabra dice así. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así es. Aquí vemos varios aspectos. Primero dice, empecemos por atrás, dice, el sumo sacerdote y se compadeció de nosotros y no tenía pecado. El cordero que se iba a sacrificar, ¿no?, en el santuario, no tenía que tener una marca de nacimiento, una malformación, nada. Tenía que ser blanco entero, porque representaba justamente lo que Jesús iba a hacer en esta tierra, que Jesús no iba a cometer un solo pecado. Si Jesús hubiese cometido un pecado, no tendríamos salvación. Nuestro cordero hubiese tenido una mancha y por lo tanto no hubiese podido ni siquiera morir. No tendría objetivo ya morir. Claro. ¿No? Para vencer el pecado, esto lo tenía que mostrar de esta forma. El otro detalle dice, tenemos un sumo sacerdote que es Jesús, etc., y que se compadece de nuestras debilidades. Jesús es tierno. Jesús es alguien que se compadece, te ama, te busca, insiste, aun cuando nosotros seamos muchas veces quizás irreverentes con Él. Él sigue insistiendo en amarnos. Y es por eso que el santuario también muestra esto, su amor, pero su amor de una forma admirable, admirable. ¿Sabes por qué? Porque, te doy el ejemplo, porque antes de que Él muriera, ¿no?, le escupieron, le pusieron una corona de espinas. Aún así, Jesús a ellos no los veía con rencor o desprecio, sino que los seguía mirando a alguien a quien tenía que salvar y quería salvar. Aún cuando después le estaban dando un golpe y le decían, testifícanos, ¿quién te pegó? ¿No? Entonces, aún así, Él insiste con amor. Y ahí muestra este Jesús, este gran sumo sacerdote, nuestro sumo sacerdote que es Jesús. Qué lindo que nosotros tenemos esa gracia por nuestro Creador, ¿no? Vamos a ir avanzando y también vamos a leer lo que dice en Apocalipsis 11:19. Y dice: y en el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. ¿Qué significará? ¿Qué importancia encontramos en este versículo? En el contexto del gran conflicto vemos que en un momento, como dice el versículo, se abre el cielo. ¿Y qué muestra? Dios, ¿qué muestra cuando se abre este cielo? ¿El santuario? El santuario. Pero, ¿qué parte del santuario? El lugar santísimo. El lugar santísimo. Ahora, ¿por qué Dios no nos muestra los paisajes, el paraíso? ¿Por qué no nos muestra, el árbol de la vida? Nos puede mostrar lo que Él deseara, pero Dios elige y nos muestra el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo hay algo peculiar de ahí que se menciona, que es la ley de Dios. La ley.
Los 10 la ley, mandamientos. los 10 mandamientos, tal cual. Mira esto, mucha gente quiere reducir los 10 mandamientos de una o de otra forma, ¿ya? Pero Santiago 2:10 dice, el que ofendiere en un punto se hace culpable de todos. O sea, los 10 mandamientos son el carácter de Dios, es la forma de pensar de Dios, es la forma de ser de Dios. Los 10 mandamientos son, la ley de Dios es tan antigua como Dios mismo. No le estoy diciendo antiguo al Señor, le estoy diciendo que como Él es el creador, Él mismo creó. ¿Qué fue primero, Dios o las leyes? Dios. No, ambos, porque Dios mismo tiene, en su personalidad viene con las leyes, con su ley. Una consulta, tal vez un paréntesis. Me nace preguntar esto porque alguna vez escuché, me parece, que cuando Jesús fue muerto, crucificado, hasta ahí se quedó lo que es las leyes. Que Jesús clavó las leyes. Sí. En parte es verdad. Para tu respuesta habría que diferenciar los tipos de leyes. Hay leyes ceremoniales, la ley moral, etc. ¿Ya? Las leyes ceremoniales fueron clavadas en la cruz. Ya en esta semana habíamos hablado de que por qué ya no crucificamos, ya no matamos a un cordero. Porque en la profecía dice, hasta ahí se va a hacer, hasta que muera Jesús se va a hacer este sacrificio con los corderitos, hasta ahí. Entonces, las leyes ceremoniales con Jesús, con la muerte de Jesús, hasta ahí fue. Lo que mató, por así decirlo, o terminó, repito, es cuando Jesús muere. Ahora, no está hablando de las leyes morales, repito. Ayer también lo veíamos. Si no hubiese leyes, ¿cómo habría un juicio? Es imposible. No puede haber juicio sin ley. Y vemos un montón de versículos donde dice que va a haber un juicio, va a haber un juicio, va a haber un juicio. Repito, si no hay leyes, ¿cómo puede haber un juicio? ¿No? Entonces, es así. Entonces, volviendo al tema. Se abre el cielo y nos muestra el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque lo que actualmente, o sea, actualmente hay un ataque contra esto, con todo lo que Dios nos dio para creer. Actualmente, ¿ya? Y te lo voy a demostrar. Mira esto. En el santuario, ya, recordemos que este es el santuario, el primer detalle es que mucha gente ya desconoce de esto. Es el objetivo del enemigo, que no conozcan de este santuario, ni de lo que tiene, ni de sus creencias, ni de su propósito que Dios tiene. Entonces ya mucha gente, el enemigo ya ganó, porque mucha gente no conoce de este tema. Primer ataque ganado por el enemigo. Otro ataque, ¿no? Si recordamos, el santuario tiene un este, oeste, norte, sur. Y lo primero que había que hacer para entrar al santuario era dar la espalda al sol. Dar la espalda a las creencias sobre el dios Inti. No hay cultura que no tenga, o sea, la mayoría en todo caso, tiene creencia con el dios Inti, el dios sol, ¿no? De una o de otra forma. Pero ahora mucha gente eso incluso lo mete al santuario de diferente forma. Sigue creyendo en este tipo de tradiciones. Otra batalla por ahí para muchos ganada. Más adelante es donde se mataba al cordero, ¿no? El sacrificio de Cristo. Pregunto, ¿cuántas personas conocen que al morir Jesús nos está perdonando? Él está pagando mi deuda. Muy pocas personas están creyendo esto. Otra batalla ganada por el enemigo. Mira otra batalla. El lavacro, que es lo que viene después, ¿no? Una fuente de agua, donde se lavaban las manos, los pies, ¿no? El lavacro tenía como dos fuentecitas, para arriba y abajo. Y ¿qué en nosotros significa el bautizo? ¿No? Muchos no sabemos eso. Sí, y quizá sería bueno aprenderla. Entonces, significa el bautizo. Ahora, mira el ataque. Mucha gente ha cambiado la forma de ver el bautizo.
de hacerlo. Te doy un ejemplo, mira esto. ¿Qué dice la Biblia con respecto al bautizo? Dice, tiene que haber condiciones. Te voy a dar 3 condiciones para que un bautizo sea real. Según la Biblia, solo la Biblia. Primer requisito. Bautizo viene del griego baptizo. Baptizo. Siempre un diccionario del Nuevo Testamento de griego es ideal. Bautizo no solamente es bautizo, una ceremonia. Bautizo en griego significa sumergir, hundir. Entonces, un bautizo tiene que sumergirse por completo. Todo. Completo. Porque representa una muerte. ¿Ya? Entonces tiene que morir. Primer requisito, agua. Segundo requisito, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¿Ya? Y tercer requisito, tiene que ser en conciencia. Acepto a Jesús porque yo quiero aceptarle. No podemos casar a un bebé, no podemos casar a un niño de 2 años con su futura esposa y se casan y ya está. Y cuando tienen uso de razón, no, ya se casaron. No, es simbólicamente un matrimonio entre Jesús y la persona. Entonces, por eso tiene que ser una persona con raciocinio, una persona consciente, no un bebé. Entonces, la cantidad de agua, en muchos lugares solo rocían un poquito, o asperjan también. Exacto. Aspersión. Entonces, ya no está cumpliendo su requisito. ¿Ya? ¿Qué tenemos en el lugar santo? Que está dividido en 2, santo y santísimo. El ataque, mira esto. A la derecha, la Biblia. A la derecha, los panes en la Biblia están relacionadas a la palabra de Dios. Hay que estudiar la Biblia. Mira el ataque. Mira cuántos ataques que ha tenido la Biblia. Hemos visto que han perseguido a la Biblia, casi la matan a la Biblia. Quemado. En el buen sentido, la han quemado, esto, el otro, etc. Ahí está, primer punto. La oración. Hay diferencia entre rezar y orar. Rezar no es malo. Rezar no es malo. Pero lo que apunta a la Biblia es a la oración. Rezar es la repetición. Rezar es la repetición. No está mal. Pero lo que sí la Biblia apunta es a la oración. Y la oración es decir lo que te nace en tu corazón. No solo repetir. Hola, 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 hola. Ya, puede ser, gracias, pero no hay una conversación significativa. Otra vez están atacando al santuario con el altar de incienso, que significa las oraciones, ¿no? Entonces, el ideal entonces no es repetir, sino orar, decir lo que hay en el corazón. El candelabro, 7 brazos, etc. El evangelio. Muchas iglesias han perdido el norte con esto. Jesús vino a salvar a todos sus hijos. Y la iglesia a eso se dedica. Los que están en la iglesia a eso se dedican. A hablar de Dios. A predicar, a decir que Jesús ha muerto por ti. Pero mucha gente también está olvidando esto, porque todos estamos enfrascados en nuestra vida, en la forma en que vivimos, que ir a predicar no tiene sentido. Es más, en algunas iglesias, lamentablemente, dicen, bueno, Dios sabe quién se va a salvar y Dios sabe quién no. Y eso es verdad. Pero luego dicen, existe la predestinación. ¿Y qué es la predestinación? La predestinación es, Jesús ya eligió a ella sí, a él no. Listo. Entonces no necesitamos predicar. ¿Por qué? Porque Dios ya los eligió. Y al que eligió, de una u otra forma va a estar aceptando a Jesús. Entonces no tenemos que predicar. ¿Ve? Entonces hay un ataque en todo momento al santuario. Siempre. En el lugar santísimo. En el lugar santísimo la clave es, la intercesión de Cristo. Ahora ya no solamente es Jesús el intercesor, sino que hay otras personas que le llaman intercesoras, pero que en la Biblia no está. Un ejemplo, la madre de Jesús. Una gran persona. Dios la eligió, amén. Pero no llega a ocupar este cargo de intercesora, aun cuando sea la madre de Jesús. Un ejemplo. Otro ejemplo, que había dentro del arca, habían 3 cosas, pero lo que más marca
porque cada una tiene un significado, pero es la ley de Dios, el versículo que acabas de leer. La ley de Dios es el ataque. Es el ataque que vamos a sufrir. Hay muchos amigos que dicen que la ley ya no es solo la ley en el Antiguo Testamento. Que la ley de Dios, por ejemplo, que la ley de Dios fue clavada en la cruz, etcétera. Montón de ataques al lugar santísimo. Y te diré algo más. En ese altar, donde están los 10 mandamientos, hay un mandamiento que está más brillosa que otra, que las otras 9. ¿Será el cuarto? Así es, el cuarto mandamiento. ¿Sabes por qué? Porque es el mandamiento más atacado. Pero Dios, para resaltarlo, es el único mandamiento que empieza con la palabra acuérdate. Y estás resaltado. Es como decir negrillas. Estás resaltado ese mandamiento. El cuarto mandamiento está resaltado. Pero es un ataque. Mira, no quiero extenderme mucho, pero quiero sugerir Ataque contra el lugar santísimo. Clifford Goldstein, mi futuro amigo. Wow, hablar de Clifford Goldstein ahorita nos queda corto tiempo, pero ataque contra el lugar santísimo. Wow, los ataques, estoy seguro que muchos quedaríamos con la boca abierta. Los ataques que existen actualmente contra esto. Pero redondeando, simplemente es eso. Ahorita todo esto está siendo atacado de una o de otra forma. Aquí hay mucha verdad y el enemigo no quiere que se conozca esto. Gracias, amén. Vamos a ir a la última pregunta y dice, ¿no? ¿Por qué la intersección de Jesús es una noticia increíblemente buena? Wow. Esa es de la lección. Está en la lección, ¿no? Exacto. Bueno. Mira esto. Para que obtengamos perdón, porque todos hemos pecado, alguien tenía que sustituirnos. O nosotros morimos, o alguien puede morir por nosotros. Y Jesús dijo, yo voy a morir. Pero había requisitos para hacerlo. Lo hemos dicho, Jesús no podía pecar. Sí. Si hubiese pecado no tendríamos salvación. Exacto. Jesús tenía que morir. Si no hubiese muerto por nuestros pecados, no tendríamos salvación. Si Jesús no se hubiese bautizado, no tendríamos salvación. Ya sí, compré. ¿No? En el lugar santísimo, Él ofrenda, está terminando de ofrendar su vida. Si bien ha muerto, pero ahí no acabó. Lo que Él tenía que pagar era... Ahí podía haber... Jesús con la muerte consiguió lo que... supongamos que el dinero que necesitábamos para pagar. Okay. Pero ahora en el lugar santísimo paga la ofrenda. Aunque hubiese muerto, si no entrara al lugar santísimo, no tendríamos salvación. Okay, ¿no? Te lo redondeo de otra forma. Si no tendríamos un intercesor, no tendríamos salvación. Y Jesús es nuestro intercesor. Amén. Y sin Él que diga, yo morí por Él, esa es la intercesión. Cuando estemos en el juicio, lo hemos dicho la otra vez, yo morí por Él, mostrando su ser. Yo morí en el juicio. Entonces, tampoco tendríamos salvación. Si Jesús no hubiese resucitado, no tendríamos salvación. Si no hubiese ascendido, no tendríamos salvación. Pero todos los requisitos lo cumplió, sin fallar uno. Si fallaba uno, y ojo, no lo cumplió con su caparazón de Dios, sino con su caparazón de hombre. Venció el pecado. Y muchas preguntas, ¿no? Cuando vino Jesucristo, ¿cómo vino? ¿Con poder de Dios? Vino 100% hombre, ¿no? La regla en realidad es 100% hombre y 100% Dios, porque no dejó de ser Dios, pero no puede dejar de ser Dios, pero no utilizó ningún poder.
O sea, ¿cómo Dios para decir, poner ahí una barrera y de que yo no peco? No, Él como hombre, como tú dices, en esta etapa, venció el pecado, ¿no? La divinidad de Cristo es un poco complicada de explicar. La divinidad y la humanidad en esta tierra de Jesús. Es otro tema. Qué lindo, qué buena noticia entonces que nosotros hemos aprendido el día de hoy, que estamos salvos porque Dios está en el lugar santísimo y ha muerto por nosotros. Eso fue el día de hoy. Por favor, nos despides con oración. Oremos. Bendito Señor, gracias por todo. Sabemos que hay una ley y que está siendo atacada. Tú en la Biblia dices, he puesto mis leyes para grabarlas en su corazón. Que así sea, Señor. Sabemos que la ley también es eterna, porque tú eres eterno. Por Jesús, amén. Amén. Escuela Sabática Facilito. Nos vemos el día de mañana. Chao, chao.